Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Absurdamente ingenuos. El embajador Cayel estaba sentado en la sala de descanso de los diplomáticos, observando una pareja interesante al otro lado de la sala. Jennifer Roland, la embajadora humana residente ante el cónclave, estaba hablando con el cónsul Batar Ferral. La áspera voz gruñosa de Ferral resonaba por toda la sala, aunque Cayel no podía distinguir las palabras desde donde estaba sentado. Así que, por el momento, se dedicó a estudiar a ambas criaturas. El pueblo de Cayel, los Zen, estaba más que familiarizado con los humanos, y de hecho, Cayel conocía personalmente a Jennifer. Su gente empleaba a menudo humanos para transportar sus mercancías a través de la galaxia, por lo que de manera natural había cultivado una relación cercana con su representante en el cónclave. Amable era la mejor forma de describir a Jennifer Roland. Trataba a casi todos los que conocía como si hubieran sido amigos de toda la vida. Casi siempre llevaba una sonrisa en su pálido rostro. Los humanos, en términos generales, no son criaturas del todo inusuales en la galaxia. Como raza, son completamente promedio en casi todos los aspectos, aunque pueden tener a unos pocos que sobresalen por encima del resto. La mayoría de los humanos no resultaría particularmente interesante en ningún lugar del espacio civilizado. Cayel apartó su atención del humano. En contraste con Jennifer, a Ferral solo lo conocía de reputación. Aunque los Batar habían sido con frecuencia clientes de su pueblo, Cayel aún no había entablado negociaciones personales con este miembro en particular de la especie, y agradecería que así fuera, si los rumores eran ciertos. Los Batar eran notorios por sus maneras altaneras y orgullosas. Físicamente, resultaban imponentes para muchas otras razas, con una estatura promedio cercana a los 2.5 metros, y su fisiología hablaba de una historia como cazadores formidables. Aunque bípedos, los Batar podían correr rápidamente sobre sus 4 extremidades fuertemente musculadas si así lo deseaban. Incluso sus rostros ursinos, con mandíbulas alargadas llenas de afilados dientes carnívoros y ojos orientados hacia el frente, insinuaban sus orígenes. Ferral, en particular, era ruidoso, violento, pendenciero y orgulloso. Siempre rápido para ofenderse u ofrecer insultos a cualquiera que lo disgustara, o simplemente que no lograra complacerlo adecuadamente. Nada de esto parecía afectar a Jennifer. Mientras Ferral permanecía de pie, elevándose sobre su figura de apenas 1,5 metros, la humana simplemente mantenía su sonrisa habitual y hablaba con su tono natural. Cayel negó con la cabeza. Los humanos eran tan promedio en casi todos los sentidos. Desafortunadamente, como raza, eran terriblemente, absurdamente ingenuos. La humanidad en su conjunto era incapaz de comprender las sutilezas y matices de muchas cosas. La diplomacia, en particular, estaba fuera de su alcance. No es que los humanos no comprendieran esas cosas exactamente. Por ejemplo, eran capaces de engañar y mentir, pero, tristemente, simplemente carecían del talento para ello. Muchas de sus mentiras eran fáciles de detectar, y muy pocas eran capaces de atravesar las mentiras de otras especies. Matices, significados ocultos en palabras, subtexto, todas esas cosas que los humanos no habían logrado dominar. Esto llevaba a muchas razas a considerarlos inofensivos, aunque Cayel sabía que eso no era cierto. Los soldados humanos eran tan buenos como cualquier otra tropa de la galaxia, incluso si carecían de la astucia particular que mostraban las mentes militares más brillantes. Ferral se irguió a toda su altura, imponiéndose sobre la mayor parte de la sala. Muchos de los embajadores, familiarizados con su carácter, simplemente lo ignoraron. Pero Cayel continuó observando a la inusual pareja. Con un gruñido y sin palabras que claramente llegó incluso a sus oídos, Ferral abandonó la sala enfurecido, dejando a Jennifer de pie sola, con una expresión confundida en el rostro. Cayel percibió una oportunidad.
Se levantó e hizo una seña para que la embajadora humana se uniera a él. Le complació que ella lo hiciera, tomando asiento cerca del suyo con una sonrisa humana amistosa. «Embajador Kyle, qué bueno verlo. Ay, el tráfico desde y hacia el cónclave ha sido intenso últimamente, ¿no?» Charla trivial, una costumbre humana para llenar el silencio cuando no había nada importante de qué hablar. La humana parecía completamente ajena a su conversación con el Báttar. ¿Cómo podía no ser consciente del peligro que había estado tan cerca? Interiormente, Kyle sonrió. Tendría que sacar la información a la humana, tan fácil de manipular. No lo había notado, Jennifer. No tengo mucho tiempo para observar los muelles de atraque en estos días, pero no pude evitar notar su interacción con el embajador Ferral. Parecía estar de un humor incluso menos agradable de lo normal. La humana asintió. Kyle reconoció esto como una señal de que estaba dispuesta a hablar del tema. Chisme, así lo llamaban los humanos. Otra costumbre extraña, pero una que el cónclave había adoptado con entusiasmo. Los ingenuos humanos parecían incapaces de guardarse secretos. Siempre estaban compartiendo cosas, desde banalidades sin sentido hasta secretos profundamente guardados, pasando por historias tan extravagantes que debían haber sido inventadas solo para burlarse de ellos mismos. Jennifer no era la excepción. Siempre estaba feliz de compartir cualquier cosa que supiera con quienes supieran cómo abordarla. Kyle era uno de ellos. «Oh sí, es lo más extraño. Verá, hace apenas 2 días almorcé con la delegada Myril y estuvimos hablando de los mejores lugares para visitar en la galaxia». Kyle reconoció esto como otro tipo de charla trivial, pero más importante aún, los Myril y los Báttar eran enemigos mortales. Habían estado atrapados en un punto muerto desde hace más de 1000 años, con numerosas guerras y escaramuzas entre ambas especies. Kyle reprimió una sonrisa. Su pueblo era el principal fabricante de armas de la galaxia. No había ejército ni nave de guerra de importancia en el espacio conocido que no portara armas construidas por su gente. Tanto los Báttar como los Myril eran buenos clientes. Le mencioné que era una lástima que los Myril y los Báttar siempre estuvieran en guerra, ya que los Báttar tienen tantos lugares maravillosos para visitar, como el gran palacio de los Arhons o los bosques de cristal de Havlon. Ella estuvo de acuerdo conmigo, pero luego dijo que quizás tendría la oportunidad de ver el gran palacio de todos modos. Cuando le pregunté cómo, me dijo que muy pronto los Myril probablemente tendrían acceso total para visitar el gran palacio. Kyle reflexionó. El gran palacio de los Arhons se encontraba en un planeta justo dentro del espacio Báttar, cerca de la frontera con los Myril. Ningún Myril iba a obtener acceso a ese planeta a menos que fuera mediante una invasión. Me emocioné muchísimo porque obviamente eso debe significar que los Báttar y los Myril están a punto de firmar un tratado formal de paz y normalizar sus relaciones. Kyle no pudo contenerse. Las palabras de la humana eran tan absurdas que comenzó a atragantarse con una bocanada de aire. Los Báttar preferirían arrancarse sus propios brazos antes que firmar la paz con los Myril. La ingenuidad humana nunca dejaba de asombrarlo. Así que cuando entré y vi a Ferral sentado ahí, no pude evitar detenerme a felicitarlo por la paz inminente, pero él parecía confundido, lo que lo enfureció. Así que le expliqué lo que había dicho la embajadora Myril y se enfadó cada vez más hasta que finalmente se fue. Supongo que quizás es uno de esos que prefieren la guerra a la paz. Ferral, sin duda, en ese mismo momento estaba en contacto con el gobierno de su pueblo desde su embajada. Percibiría tal declaración por parte de los Myril como una insinuación casual y directa de invasión. Sería un insulto contra todos los Báttar. Los Báttar necesitaban muy poco para reanudar su guerra con los Myril, y Ferral tenía una excusa que bien podría agradar a sus superiores. Si los Myril habían tenido la intención de invadir, esos planes ahora eran irrelevantes. Los Báttar atacarían primero. Eso significaba guerra.
La guerra era buena para los negocios. Jennifer, estoy segura de que Ferral entrará en razón. Sin embargo, debo retirarme, ya que realmente tengo muchos asuntos que atender. Por supuesto, embajador Kyle. Que tenga un excelente día. Mientras Kyle caminaba hacia su propia embajada, ya estaba sumido en profundos pensamientos. Su gente tendría que contactar discretamente tanto a los Miril como a los Vatar con ofertas de armas de todo tipo. Incluso si la guerra no estallaba, ambos bandos se armarían por si acaso. Se dio cuenta de que necesitarían contratar más Navel, y Kyle rió. Los humanos transportarían las armas. Siempre lo hacían con gusto. Por suerte para los humanos, lograrían obtener beneficios del caos que habían creado inadvertidamente. Negó con la cabeza. Los pobres humanos eran demasiado ingenuos, de verdad. Kyle sentía lástima por ellos. Los humanos nunca disfrutarían de los puntos más finos de la diplomacia. En otro lugar, Jennifer entró a la embajada humana y dejó escapar un fuerte suspiro de alivio. El diplomático de comercio de la embajada le hizo una señal desde su escritorio. Señorita embajadora, acabo de recibir una oferta de los Zen. Parece que quieren contratar casi 200 naves más, con sus tripulaciones, para transportar mercancías a mundos dentro y alrededor de la flota Vatar Miril. Jennifer dejó que la primera sonrisa genuina del día se extendiera por su rostro. ¡Ah, maravilloso! Se giró hacia su ayudante de comunicaciones, sentado en un escritorio cercano. Envía un mensaje codificado a Sol. Deberían esperar ver una disminución de fuerzas a lo largo de nuestra frontera con los Vatar pronto. Eso nos quitará mucha presión. Su ayudante personal la encontró cuando entró a su oficina. Buenos días, embajadora. Un despacho de Sol llegó antes que usted. Se espera que nuestro primer maestro espía arribe en el próximo transbordador. Mientras tanto, nuestras intercepciones indican que el embajador Ferral no tuvo dificultades para convencer al imperativo Vatar de prepararse para un ataque preventivo contra los Miril. Parece que otra guerra está a punto de estallar. Jennifer se sentó detrás de su escritorio, recostándose en su cómoda silla. ¡Ah! Estas razas son tan absurdamente ingenuas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.